a los integrantes de la mesa directiva, a las diputadas y los diputados presentes, a los medios de comunicación y quienes nos siguen por las distintas plataformas digitales. Diputada María del Rosario Elizalde Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, y en su nombre me permito presentar ante ustedes la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal del Estado de México en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas con base en la siguiente exposición de motivos. La corrupción es uno de los mayores problemas que aqueja a todos los países. Permea con consecuencias nocivas a la sociedad debido a que las malas prácticas en las instituciones públicas y privadas generan el desvío de recursos destinados al desarrollo, limitando la capacidad financiera de los gobiernos para ofrecer servicios básicos. Da pie a violaciones a los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el fortalecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. Para combatir la corrupción en todos sus niveles y modalidades, la comunidad internacional ha conjuntado esfuerzos. Por ejemplo, en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, signada en 2003, se estableció que los estados firmantes implementarán mecanismos específicos para hacer eficientes los procedimientos de rendición de cuentas y de transparencia para fomentar el desarrollo. El artículo 26 de dicha convención establece la obligación de los estados firmantes de implementar mecanismos legales para sancionar penalmente a las personas jurídicas, de implementar medidas necesarias en armonía con los principios jurídicos a fin de que las personas jurídicas tengan responsabilidad legal por su participación en delitos tipificados con arreglo a lo que la propia convención estipula. Para ello, se contemplan responsabilidades de carácter civil, penal o administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad en la que haya incurrido la persona física, con la determinación de que se impongan sanciones eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas las sanciones monetarias a las personas jurídicas consideradas responsables. En México, la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el cumplimiento de otros tratados internacionales generó importantes reformas, principalmente al Código Nacional de Procedimientos Penales en el año 2014 y la introducción de 2016 de la figura de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el capítulo segundo del título 10º, libro segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con dicha reforma se estableció un procedimiento para que las empresas puedan ser penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control de su organización, con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hechos. A partir de la aludida reforma, uno de los retos que enfrentan las empresas en México es generar certidumbre en el debido control organizacional, aplicable en cualquier empresa, no importando su tamaño ni la dimensión de sus operaciones, ante los riesgos que se pudieran cometer delitos desde el seno de la organización, lo cual también resulta compatible con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030, en específico los pilares de producción y consumo responsables, vida de ecosistemas terrestres y acción por el clima, entre otros. En nuestro país, es un hecho que las personas jurídicas son utilizadas para cometer delitos como receptación y blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal, delitos contra el medio ambiente, cohecho. Por ejemplo, las empresas factureras, empresas fantasma que operan con una razón social, con fines ilícitos, a través de sus representantes, apoderados legales o administradores de hecho o de derecho. Ante los nuevos escenarios económicos que ofrecen los tratados internacionales en materia de comercio exterior, el incremento de los delitos empresariales generan incertidumbre y desconfianza en los socios comerciales. E innegablemente las empresas que operan en México y en el extranjero deben hacer lo necesario para no incurrir en prácticas de corrupción, adoptando programas de cumplimiento con la finalidad de cumplir con los estándares y medidas
que el TEMEC, particularmente en el artículo 27.2, establece la obligación de los Estados parte para prevenir la corrupción y compartir el cohecho en cualquier asunto comprendido en el TEMEC, reconociéndose la necesidad de desarrollar integridad dentro de los sectores público y privado. Ahora bien, una de las reformas importantes que ha tenido el Código Penal del Estado de México en los últimos años se encuentra contenida en el Decreto 207, publicado el 30 de mayo de 2017, con motivo de la creación del Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios, en cumplimiento con el transitorio segundo de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que obligaba a las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a expedir leyes y realizar las adecuadas normativas correspondientes. Sin embargo, la aludida reforma tuvo como principal objetivo establecer los hechos de corrupción cometidos por los servidores públicos y particulares, adicionándose al Código Penal de los Estados del Estado de México los artículos 11 bis y 11 ter, relativos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas colectivas. Del análisis a la citada reforma, se observa que no contiene catálogo de delitos sobre los cuales podrá hacerse responsable a las personas jurídicas, a pesar de que el párrafo sexto del artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales impone la obligación a las entidades federativas establecer un catálogo de delitos penales, los denominados numerus clausus. Su inexistencia implica una violación a los principios de legalidad y taxatividad, que como principio y en su acepción jurídica más aceptada, establece que todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse debidamente fundado y motivado por el derecho vigente, y que además el legislador se encuentra obligado a redactar con suficiente precisión los tipos penales y las sanciones a imponer a quienes incurran en la comisión de las conductas previstas en el Código Penal del Estado de México, que de no hacerlo, así se vulnera en perjuicio de la persona jurídica el principio de taxatividad. Por lo anterior, se propone reformar la fracción segunda del artículo 11 bis, a efecto de perfeccionar el texto en el cual se pueda establecer que el tipo penal se puede configurar por falta del debido control, vigilancia y supervisión o organización de la persona jurídica, debido a que el actual texto de la fracción segunda del mismo artículo en cuestión refiere a actividades sociales y en términos jurídicos puede considerarse muy ambiguo. Además, se propone precisar que los tipos penales cometidos por personas jurídico-colectivas regularmente se realizan con motivo de actividades referentes al objeto social de la persona jurídica, por cuenta, provecho o exclusivo beneficio de esta. Se adiciona el párrafo segundo al artículo 11 bis del Código Penal invocado, recorriéndose el actual párrafo segundo para quedar como tercero, con la finalidad de que la redacción contemple la responsabilidad penal autónoma, de tal forma que independientemente de la responsabilidad en que incurran las personas jurídicas, los representantes, apoderados legales o administradores de hecho de derecho sean responsables de acuerdo con la conducta desplegada o la omisión, en armonía con lo que dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se adiciona el artículo 11 quater para incluir en el texto normativo que no se extingue la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando se transformen, fusionen, absorban o escindan, evitando con ello que las personas jurídicas constituyan una nueva persona jurídica para la realización de las mismas actividades. Además, para prever que las causas excluyentes de delito, de responsabilidad o de extinción de la acción penal que pudieran concurrir en algunas de las personas físicas involucradas, no excluirá de la acción penal a las personas jurídicas para efectos de que la persona jurídica responda por la comisión de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta o en su beneficio. Se adiciona el artículo 11 quintus, a efecto de moderar la pena y hacer efectiva una política criminal preventiva, propiciando en las personas jurídico-colectivas la implementación de políticas de autogobierno en el seno de la organización, tal y como lo refiere el artículo 26 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Antes de implementar una medida penal para prevenir o sancionar un hecho, por último, se incorpora al Código Penal vigente en la entidad el catálogo de tipos penales para las personas jurídico-colectivas,
en cumplimiento con lo que dispone el párrafo sexto del artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contenido en el artículo 11 sexis, el cual se compone de 22 fracciones. Por lo antes expuesto, se somete la presente iniciativa a la consideración de este honorable Poder Legislativo del Estado, para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 142 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, solicito se inserte fielmente en el diario de debates la presente iniciativa con el proyecto de decreto. Es cuanto. Gracias.